Video número 8. Hoy continuaremos con el estudio de los profetas mayores. Ya estuvimos hablando del príncipe de los profetas, Isaías, y también del profeta llorón, Jeremías. Hoy hablaremos del tercer profeta mayor, de Ezequiel. Al igual que Jeremías, Ezequiel prácticamente predicó en el mismo periodo del anterior profeta. El libro de Ezequiel fue atribuido al mismo autor. La fecha aproximada es el año 593 al 573 antes de Cristo. Estamos hablando que el periodo de predicación de este hombre duró alrededor de 20 años. La predicación del profeta Ezequiel estaba básicamente orientado contra el desmoralizado remanente de Judá exiliado en Egipto. No hay duda que el estar habitando en un país extraño, alejado de su tierra, condujo a los exiliados a un tiempo de depresión, de tristeza, de congoja por las circunstancias que estaban atravesando. Ciertamente Dios había advertido seriamente sobre estos acontecimientos, pero el pueblo no se apercibió. Podemos nombrar a Ezequiel como el profeta sacerdote. Su predicación en el siglo VI antes de Cristo fue al que se le atribuye la redacción del libro homónimo del Antiguo Testamento, el libro de Ezequiel, o al menos de gran parte de él. Según la tradición bíblica, era hijo de Buzi, un sacerdote de Jerusalén. Cuando el rey babilónico Nabucodonosor destruyó Jerusalén, Ezequiel siguió a sus habitantes en su exilio a Babilonia. Llama la atención de que Ezequiel no haya ido juntamente con los presos, con los eh, esclavizados o prisioneros hebreos. Tal vez por la edad consideraron a Ezequiel como un hombre que tal vez no estaba eh, idóneo para poder ir como prisionero. Sin embargo, Ezequiel persiguió de alguna manera a los exiliados, los siguió. Según la cronología comúnmente aceptada, el primer periodo de profecía de Ezequiel se sitúa entre el año 592 al 585 antes de Cristo y el segundo periodo a partir del 572 antes de Cristo. En la primera de dichas etapas anunció la pronta destrucción de Jerusalén, debido a la proliferación de la injusticia y el aumento de ritos paganos, básicamente la idolatría. En la segunda, anunció la restauración de la casa de Israel por intermediación de la gracia divina y aconsejó a los exiliados que abandonaran la diáspora y regresaran a la tierra de la cual procedían. Esto finalmente se cumpliría juntamente con los líderes del retorno, como fueron Zorobabel, Esdras y Nehemías. Ezequiel entonces vino a ser el profeta de la consolación, un profeta que consoló al pueblo de Dios para que éstos tuvieran la esperanza, o más bien no la perdieran, porque Dios estaba pendiente de ellos, a pesar de sus maldades, a pesar de las circunstancias, a pesar de los errores. Dios siempre fue fiel. El libro de Ezequiel está compuesto por 48 capítulos, perdón. Comienza con una visión gigantesca de animales, de querubines,
de serafines fulgurantes que guían el carro en que se apoya el altísimo trono de Dios. Esta teofanía grandiosa, no fácil de entender, fue repetida por Juan, el evangelista, en su Apocalipsis. El elegido, amedrentado, Ezequiel cae al suelo y en esta posición recibe la orden de ir en busca de los hijos de Israel. Hipócritas y verdaderos escorpiones que inoculan veneno a los demás, tardos de mente y duros, muy duros de corazón. Es importante conocer esta historia, este lado de la historia. Ezequiel nos muestra a un Dios benevolente, un Dios que no fue culpable de lo que estaban aconteciendo, sino más bien un Dios justo, un Dios correcto. Y el pueblo de Israel estaba recibiendo el pago de lo que ellos mismos habían sembrado. Ezequiel fue entonces el profeta de la consolación, o el profeta sacerdote que no dejó de lado los principios muy arraigados en el pueblo hebreo en relación a su fe. Ya en otro territorio, el pueblo de Israel, las generaciones que habían nacido en el exilio, estaban olvidando la presencia del Dios vivo. Incluso habían olvidado hasta la lengua materna que era el hebreo. Empezaron a aprender una nueva lengua, el caldeo, y también el arameo. A partir de este sincretismo, el temor de Ezequiel venía en el sentido de que también podían olvidar a su Dios. Es por eso que Ezequiel hace mucho énfasis en ese proceso de reconciliación con su Dios, que ellos habían ocasionado justamente su situación actual, pero que Dios estaba dispuesto a perdonarlos. Los animó entonces a retornar rápidamente a la tierra de sus padres, a la tierra de Abraham, de Isaac y de Jacob, esa tierra que en algún momento Moisés llamó la tierra donde fluye leche y miel. Es ahora justamente cuando Ezequiel aparece en escena. Y al igual que el Paracleto, y aunque la semejanza no tiene mucho que ver definitivamente, pero llega a convertirse en un consuelo para su pueblo. Las palabras de Ezequiel son eso, un consuelo, una esperanza, una luz en medio de la oscuridad que grita que Dios no se olvidó de ellos, que jamás se olvidó de ellos y que en el futuro, muy pronto, volvería a llevarlos a esa tierra que juró a sus padres les daría. Ezequiel, una gran lección de vida para cada uno de nosotros.